7 relatos escalofriantes de pueblos embrujados, misterios revelados que nunca debiste conocer. Andrés vivía en un pueblo que respiraba leyendas y tradiciones, donde las noches se llenaban de susurros y sombras. Cada rincón escondía un secreto, pero ninguno tan aterrador como el de la antigua hacienda que acechaba en las afueras. Los niños que desaparecían, los murmullos de los ancianos en las plazas, todo apuntaba a un horror que brotaba de aquel lugar maldito. La tensión en la atmósfera era palpable, como si el aire pesado presagiara algo oscuro. Mientras un escalofrío recorrió su espalda, Andrés no hacía más que pensar en cómo sus amistades, tan cercanas, se tornaban en miradas temerosas apenas se mencionaba la hacienda. Les juraba que jamás había visto nada, pero las historias de aquellos niños lo perseguían cada noche. No salgas después de anochecer, le decían, la hacienda cobra lo que le pertenece. Ese aviso, retumbando en su mente como un eco infernal, lo llevó a permanecer siempre alerta. Una noche, después de una larga jornada de entregas, una sensación extraña lo invadió. Caminaba por las calles desiertas, cuando un sudor frío le heló la piel al sentir que alguien lo seguía. Sus pasos se aceleraron, el sonido de su corazón retumbaba en sus oídos. Volteó y, por un instante, creyó ver una figura entre las sombras, pero se disolvía como el viento. El inconfundible grito de un niño rompió la calma, desgarrador, resonando en la serenidad de la noche. Se detuvo. Era un sonido que no debería existir. El eco de aquel grito le impedía escapar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El miedo le oprimía el pecho, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir. Los murmullos de la gente, sus miradas llenas de desesperanza, lo desgastaban. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su propio padre había estado involucrado en esas historias. Él, su protector, su héroe, ocultaba un pasado oscuro relacionado con la hacienda. La revelación lo persiguió cada noche, cada sombra lo acechaba. La certeza de que había un pacto, un horror compartido, lo mantenía despierto. Mientras se acercaba al terreno de la hacienda, la luna iluminaba su camino, pero las sombras empezaron a danzar a su alrededor. Recordó las advertencias, hay cosas que es mejor no saber. Ante el silencio abrumador, su corazón latía desbocado. ¿Sería realmente capaz de desentrañar la verdad? ¿O el horror se apoderaría de él como lo había hecho con tantos otros? Justo cuando creía que podría huir, una sombra oscura se deslizó ante él, y lo que había sido un momento de decisión se tornó en un abismo de terror. La conexión entre su vida, la hacienda y aquellas desapariciones lo enfrentaba a algo inimaginable. ¿Estaba Andrés listo para descubrir lo que nunca debió conocer? Las sombras se cerraron a su alrededor, y Andrés sintió que el aire espeso lo oprimía con una fuerza inimaginable. La figura que había visto momentáneamente se deslizó entre los árboles, como un susurro de lo prohibido, llevándolo a un estado de pánico absoluto. Su instinto de supervivencia le decía que debía huir, pero algo más profundo lo mantenía en su lugar, paralizado. No estaba solo. A su lado, emergiendo del suelo húmedo y frío, una voz infantil rogaba por ayuda. Era el mismo grito que había oído antes, pero ahora la intensidad era más clara, más urgente. «Ayúdame, por favor», clamaba la voz, una mezcla de desesperación y tristeza que resonaba en su interior. Andrés miró a su alrededor, intentando discernir de dónde provenía. Sabía que aquellos gritos eran un eco de los niños desaparecidos, y el rostro pálido de un pequeño se apareció brevemente entre las sombras. El niño, con ojos grandes y llenos de miedo, lo miraba fijamente. Su cuerpo parecía etéreo, como si su forma pudiera desvanecerse en cualquier momento. «Ven. No tengas miedo», insistió el niño, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Andrés sintió que su corazón se detenía. La tentación de seguirlo era intensa, pero también lo era el terror que pulsaba en su pecho. «No te acerques a él». Una voz grave resonó detrás de Andrés, haciéndolo girar. Era el anciano del pueblo, don Ovidio, siempre presente en las narraciones sobre la hacienda. Su rostro estaba marcado por la preocupación y el cansancio. «No sabes a lo que te enfrentas», advirtió con urgencia. Andrés sintió una mezcla de alivio y terror al verlo.
Don Ovidio, ¿qué está pasando? Ese niño, su grito. El anciano dejó caer su mirada al suelo, evitando los ojos de Andrés. No son niños lo que aparecen en la hacienda. Es una trampa, una seducción para atraer a los vivos, y lo que hay allí no tiene piedad. La respiración de Andrés se volvió entrecortada. ¿Qué quieres decir? ¿Tienen que ver con los desaparecidos? La frustración y la confusión se apoderaron de él. Don Ovidio asintió lentamente. Tu padre, él fue parte de esto. Hizo un trato. La hacienda cobra sus deudas, y tú eres el próximo en su lista. El terror y la revelación lo golpearon como una ola. Cada palabra del anciano era un sello de su destino. La sombra del niño seguía presente, más insistente, más desesperada. Ayúdame. Repetía, y cada vez que lo hacía, el viento a su alrededor aumentaba su velocidad, ululando a su paso como un lamento perdido. Debes irte, Andrés. Esta es una advertencia. Si te quedas, no solo tu vida corre peligro, sino también la de muchos más, advertía don Ovidio, sus ojos brillando con intensidad. Andrés se debatía, entre la realidad de su propia vida y la dolorosa verdad que pesaba en su corazón, pero antes que pudiera decidir, una risa dominante surgió del interior de la hacienda. Era un sonido desagradable, como el crujido de un árbol anciano a punto de caer. La voz resonó como eco de lo que Andrés nunca podría escapar. La puerta entreabierta de la hacienda parecía llamarlo, una invitación oscura que prometía respuestas, pero que le advertía de un futuro aterrador, y mientras la sombra del niño se desvanecía, Andrés supo que se encontraba al borde de una elección que cambiaría su vida para siempre. ¿Seguiría la voz seductora hacia la verdad, o dejaría atrás los terribles secretos que lo ligaban a su familia y a esa maldita hacienda? Pero antes de que pudiera decidir, sintió que algo lo agarraba del tobillo, un frío indescriptible que lo paralizó. Y ese agarre, esa presión, era solo el preámbulo de lo que estaba por llegar. El agarre alrededor del tobillo se volvió más firme, como si un ser invisible intentara arrastrarlo hacia las entrañas de la tierra. Andrés luchó, pero el frío lo invadió, recorriendo su pierna y subiendo como un veneno. Soltó un grito ahogado, mientras el dolor se apoderaba de su ser. Don Ovidio dio un paso adelante, su voz sonando desesperada. No te aferres a él. No les des tu energía, tienes que resistir. Las palabras del anciano resonaron en su mente, y en un último esfuerzo, Andrés se inclinó hacia adelante, tratando de zafarse. Con un grito desgarrador logró soltarse, cayendo de bruces contra el suelo húmedo. Sin perder tiempo, Andrés se levantó y miró hacia la hacienda. La puerta entreabierta parecía más ominosa ahora, como un monstruo esperando a que se acercara. Tras él, el niño continuaba extendiendo su mano, su rostro translúcido llenándose de desesperación. «Ayúdame». Su voz rasgaba la oscuridad, cada palabra un filo que desgastaba la cordura de Andrés. «Vete», le gritó don Ovidio, un destello de pánico cruzando su rostro anciano. «No puedes ayudarlo. Verte aquí, lo hará aún más fuerte. El lugar se alimenta de tu compasión». Los ojos de Andrés se encontraron con los del anciano, y en ese instante comprendió que no solo se trataba de su vida. Los recuerdos de los rostros de los niños desaparecidos llenaron su mente. Eran todos tan inocentes, atrapados en una red creada por pactos oscuros. La risa burlona resonaba de nuevo en el aire, y esa vez, Andrés pudo sentir su aliento helado, como si lo mismo que lo había atrapado bajo tierra intentara abrazarlo nuevamente. Con cada segundo que pasaba, la sombra del niño perdía su forma, convirtiéndose en un torbellino de oscuridad. Andrés, sintiendo el impulso de correr, se lanzó hacia el árbol más cercano, buscando refugio. Cuando se agachó, el viento parecía llevar susurros hacia él, clamores de dolor apenas audibles. «No mires atrás», se decía a sí mismo, sintiendo como su corazón latía con fuerza, casi desgarrándose en su pecho. Pero la tentación era fuerte, alzó la vista solo por un instante. El niño estaba allí, sus ojos suplicantes reflejando una angustia palpable. «Tienes que ayudarme». «No quiero estar aquí», dijo el niño, su voz ahora era un murmullo como si el viento le quitara fuerza. La imagen de ese rostro pálido quedó grabada en la mente de Andrés, como un marca que lo atormentarían tanto como el inexorable destino que parecía acercarse. Un estallido de religión, un grito prolongado y agónico, emergió del interior de la hacienda. Las paredes parecían vibrar con la esencia de 1000 almas atrapadas. Andrés comprendió que cada segundo que pasaba, su opción de escapar disminuía.
Tenía que decidir, ir hacia el más oscuro de los secretos, enfrentar lo desconocido para entender el horror, o dejar todo atrás, abandonando a ese niño a su suerte. La risa se tornó en un eco sombrío, y la tierra tembló bajo su piel. El árbol que lo sostenía tendría poca fuerza frente a la llamada de la hacienda, que le prometía respuestas y también absorción. Andrés sintió como algo lo empujaba de nuevo, un tsunami de desesperación que lo quería llevar a la tormenta del horror. Y fue en ese momento, entre el grito sordo del niño y el crujido malvado de la puerta, que decidió dar un paso hacia adelante, hacia lo que mayores miedos le esperaban. Lo que no sabía era que la elección era solo el comienzo de una maldición aún más profunda. Mientras el viento se llevaba su resolución, un nuevo eco resonó dentro de la hacienda: «Te espero, Andrés». Y sentir esa voz tan familiar como aterradora fue lo último que lo arrojó a la oscuridad de su destino. En la penumbra, todo se tornó negro, y entonces, desapareció. Andrés abrió los ojos, solo para encontrarse sumergido en una oscuridad tan densa que parecía tangible. El aire era frío y pesado, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Se levantó lentamente, su cuerpo aún tembloroso por el pánico reciente. El eco de la voz que lo había llamado seguía sonando en su mente, una melodía inquietante que le erizaba la piel. Mientras intentaba orientarse, comenzó a escuchar murmullos, susurros que parecían provenir de todas direcciones. Las palabras eran ininteligibles, como si miles de almas estuvieran hablando al mismo tiempo, clamando por algo. «¿Dónde estoy?», se susurró, sintiendo que el horror lo envolvía aún más, atrapándolo en un laberinto sin salida. A su alrededor había sombras danzantes que parecían jugar entre sí, siempre eludiendo su mirada. Cada vez que trataba de enfocarlas, se desvanecían en la negrura. Sin embargo, una figura al fondo llamó su atención. Era un niño, no mucho mayor que el que había dejado atrás, pero su apariencia era una burla de la inocencia. Tenía la misma mirada ansiosa, pero su rostro era ahora una máscara de desesperación y maldad. «Andrés», gritó la figura, su voz resonando como un eco subterráneo. «¿Por qué no me ayudas? Esta oscuridad no me deja». Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La misma voz que había escuchado antes, pero esta vez distorsionada por el dolor y la rabia. La desesperación lo consumía, pero también la necesidad de huir. Él retrocedió, el miedo apoderándose de su voluntad, pero el niño avanzó, como si la oscuridad no lo afectara en absoluto. «Ellos no son que parecen. La hacienda te quiere». «No puedo más», murmuró Andrés, pero el niño ya estaba frente a él, su presencia lo hacía dudar. ¿Podía realmente haber algo más oscuro que aquel lugar? ¿Podría ayudarlo y salvarse al mismo tiempo? Entonces, notó algo. En el pecho del niño brillaba un extraño resplandor, como si un rayo de luz intentara escapar de su interior. «Toma, esto es lo único que te puede proteger», dijo con una voz ensombrecida por el dolor. Andrés extendió la mano, sintiendo como una energía extraña circulaba entre ellos como un hilo de esperanza, aunque sabía que podía ser una trampa. Mientras tocaba la luz, una visión fugaz lo invadió. Imágenes de la hacienda se arremolinaron en su mente: niños atrapados, risas quebradas, sombras al acecho en los rincones. Asimiló que aquellos que habían caído antes que él nunca se habían marchado. «Andrés», el eco del niño se volvió agudo, casi un grito. «Debes escapar, ahora». Cada palabra era una súplica desesperada, pero las sombras en la oscuridad comenzaron a moverse, cambiando de forma, amenazantes. Algo en el aire se tornó más denso y quedó claro que el peligro estaba más cerca de lo que había imaginado. Antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad cobró vida, manos cobrizas emergieron de las tinieblas, verdaderos espectros de los que se decía que eran los alientos de los niños atrapados. Desesperadamente, Andrés intentó zafarse, pero sintió cómo lo agarraban con fuerza, arrojándolo de nuevo a la vorágine. «Resiste», gritó el niño, su rostro ahora distorsionado por la lucha entre la luz y la sombra. Con el último vestigio de energía, Andrés cerró los ojos y recordó las palabras de don Ovidio: «No les des tu energía». Enfocó su mente, buscando la forma de escapar de aquellas garras heladas. Su corazón palpitaba en su pecho, el miedo lo consumía, pero la determinación empezaba a surgir. Con un grito de batalla, se liberó de sus pensamientos oscuros, abriendo nuevamente los ojos. «Deja de atormentarme», bramó hacia la oscuridad. Se preguntó si realmente podría aún encontrar la salida. Las risas escalofriantes resonaron nuevamente, escalofriantes y burlonas. «Una vez dentro, jamás podrá salir», se burló una voz profunda. Las sombras comenzaron a acercarse como un torbellino.
Andrés sintió un nuevo terror apoderándose de él. El niño, ahora desvaneciéndose, le lanzó una última mirada llena de miedo y advertencia. No voltees, pero el instinto era más fuerte. Sin darse cuenta, sus ojos se deslizaban hacia atrás, y el horror que reveló fue más intenso que cualquier cosa que hubiera imaginado. La figura abstracta que acechaba entre las sombras fue al descubrirse, una forma familiar, pero demoníaca, y las palabras resonaron en su mente nuevamente. Te espero, Andrés. Totalmente paralizado, fue incapaz de moverse, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. La pregunta brilló al borde de su conciencia, ¿era aquella la verdadera esencia del horror? Andrés sintió cómo la oscuridad lo tragaba, susurros burlones llenando su cabeza. De repente, el niño fue eclipsado por la figura que se acercaba. Un rostro conocido, distorsionado en una mueca grotesca, se iluminó momentáneamente. Era su hermano, Marcos, quien había desaparecido años atrás. Siempre estuviste cerca, Andrés, dijo la figura, y su voz sonó como un rasguño sobre vidrio. Horrores primigenios despertaron en su pecho. La cercanía de aquel ser era como un abrazo helado, que le robaba el aliento y lo hundía en la desesperación. La voz de Marcos vibraba con cada risa que se escabullía de entre las sombras, un eco que presagiaba calamidades. No puedes escapar de lo que somos, se deslizó lentamente. Andrés negó con la cabeza, recordando las palabras de advertencia del niño. Aquello no era su hermano. La maldad se había apoderado de su ser, anclándolo al inconfundible rincón de la hacienda donde las almas sufrían eternamente. No eres él, murmuró, pero su voz se sintió pequeña, ahogada por el terror que crecía. Las manifestaciones de angustia acechaban, como monstruos esperando por un descuido. De pronto, una risa resonó entre las sombras, burlona y malévola. ¿Crees que puedes desafiar la oscuridad? Este lugar se alimenta de tu miedo, dijo la voz. Andrés tomó una respiración profunda y, dejando salir un grito ahogado, se lanzó hacia adelante, con la intención de correr. Pero las sombras ya no eran simples manchas en la oscuridad, ahora eran brazos que lo apresaban, zarandeándolo y arrastrándolo hacia el abismo. Sintió el frío extremo de la desesperación, como si las manos heladas del pasado lo retuvieran con fuerza. Andrés. Volvió a escucharse la voz del niño, resonando en algún rincón de su mente. No te rindas. Sin embargo, cada movimiento era más desgastante, la lucha vacía. Las sombras se reían, y él se preguntaba si estaban detrás de él o si formaban parte de su propia mente, llevándolo hacia la locura. En ese momento, el destello en el pecho del niño regresó a su recuerdo. La luz. Dijo para sí mismo. Se aferró a la idea, buscando un remanente de esperanza en medio del caos. Concentrándose, Andrés recordó cómo había deslizado su mano hacia aquella chispa brillante. El niño había mencionado algo sobre protección, las garras heladas que lo apresaban parecieron aflojarse un instante. Motivado por un nuevo fervor, cerró los ojos y se concentró, imaginando el resplandor que había tocado. Y mientras lo hacía, comenzó a canalizar lo que quedaba de su energía, deseando que la luz lo envolviera, protegiéndolo del horror que lo rodeaba. La oscuridad empezó a retroceder, como si su resolución había alterado el dominio del ser maligno. Pero la sonrisa de Marcos permanecía, y con ella, una amenaza. No puedes hacer eso, Andrés. La luz solo atrae más sombras. Las risas se transformaron en un coro aterrador, y la humanidad dentro de la figura se desvaneció. Gritos desgarradores estallaron, y Andrés intuyó que no estaba solo, otros niños, otros seres, eran parte de esa historia. Ve más allá, Andrés. Nunca te detengas. Se oyó el niño, ahora un susurro en el mar de gritos. Era su única solución, pero a medida que avanzaba, las sombras parecían más densas, más crueles, como si sus almas quisieran unirse a su tormento. Justo cuando pensó que podría vencer la oscuridad, un dolor punzante le atraviesa el pecho. La figura de Marcos, ahora más clara que nunca, se abalanzó sobre él, sus manos heladas con un malicioso brillo. Siempre estaré contigo, hermano. Andrés sintió como su fuerza se desvanecía, pero el resplandor en su memoria comenzó a crecer, a expandirse. Tal vez la luz era la respuesta, pero también era el peligro que lo había llevado hasta aquí. ¿Podría realmente ser su salvación o su condena? El miedo lo acechaba, mientras lo atrapaban las sombras y la figura siniestra de su hermano se acercaba más. ¿Qué debía hacer? Confiar en la luz o dejarse vencer por las sombras, y en ese último instante, una línea de claridad cruzó su campo de visión, dibujando una salida. Pero iba a requerir más que un simple acto de fe.
Era un desafío contra lo que consideraba familia, una batalla por su propia alma. Una pregunta se fue formando en su mente: ¿podría sacrificarlo todo para salvarse? Y, si lo hacía, ¿qué precio tendría que pagar? Las sombras comenzaron a susurrar nuevamente, más insistentes. ¿Y si no es suficiente? ¿Qué harás, Andrés? El eco de sus palabras se esfumó, dejando un solo pensamiento golpeando su mente: la luz no siempre es salvadora. La oscuridad hizo una pausa, como si también tuviese preguntas, mientras él daba el siguiente paso. La luz que Andrés había conjurado palpitaba, indecisa, como una vela en la tormenta. La figura de Marcos, cada vez más vívida, se retorcía en la penumbra, hiriendo sus esperanzas con risas burlonas. ¿Vas a luchar contra tu propia sangre, pequeño? ¿Acaso no lo sientes? Yo soy parte de ti, le dijo, sus ojos enviando chispas de locura. Andrés sintió el sudor frío resbalando por su frente. No podía dejar que la desesperación lo dominara. La chispa que había imaginado creció en su interior, un fulgor que, entre tinieblas, comenzaba a brillar con fuerza. Pero, al mismo tiempo, la risa de la sombra despertaba recuerdos peores que su propio dolor: el día en que había perdido a Marcos, la búsqueda agotadora y cómo la esperanza se había esfumado en el aire frío de la noche. Nunca debiste volver, susurraba el eco de su hermano, fusionándose con las palabras de las sombras. La oscuridad se cerraba a su alrededor, cada vez más densa, como si quisieran devorarlo. Él sabía que no podía dejar que sus miedos lo sometieran. Con un grito justificado, Andrés se arrojó hacia adelante, la luz iluminando su camino. Tú no eres Marcos. Eres solo un monstruo. En ese instante, algo cambió en la atmósfera. Las sombras comenzaron a temblar y a retroceder, como si el brillo de su luz fuera un repelente. La travesura en la sonrisa de la figura se tornó en odio. No puedes escaparte de la verdad, Andrés. Lo que temes está dentro de ti. Ya es parte de ti, rugió la voz, profunda como un trueno. Los gritos de otros niños resonaban en el aire, una llamada en la penumbra. Se sentía cada vez más asediado por sus lamentos, como si se entrelazaran con el propio tormento de su alma. ¿Por qué no me ayudas?, clamaron, la desesperación en sus voces resonando con un eco casi tangible. Andrés, por un momento, sintió su corazón dividido. Su instinto lo impulsaba a seguir, pero su corazón clamaba justicia por aquellos que ya no estaban. Sin embargo, la figura de su hermano seguía delante de él, la maldad proyectada en su rostro la hacía parecer una caricatura de lo que una vez conoció. Ven, Andrés. Únete a mí. Solo juntos podemos liberarnos de esto. La lucha se intensificó. Él sabía que cualquier paso en falso podría hundirlo en la oscuridad para siempre. La luz palpitaba, lamiendo las sombras como un tigre jadeante. No. Gritó, y sintió como la determinación llenaba cada parte de su ser. No soy como tú. Andrés extendió su mano, invocando el destello una vez más, sintiendo el resplandor retribuirle con un calor que encendió su visibilidad. La figura de Marcos retrocedió, actitud defensiva en su rostro distorsionado. Pero en sus ojos, solo había desesperación. Aquella luz, aquella protección, estaba funcionando. ¿Vas a dejar que la oscuridad te consuma o vas a luchar por tu vida?, resonó la voz del niño, impulsando a Andrés a mantenerse firme. Sabía que cada centella de luz lo acercaba a la verdad. La lucha no era solo contra la figura de su hermano. Era una confrontación con su propia tristeza, su propio miedo. El chico observó con firmeza cómo las sombras parecían convulsionar, como si por su magia tuvieran vida propia. Sin embargo, en medio de todo, la risa burlona resonó de nuevo. La luz atrae más sombras, Andrés. No sé lo que inevitable, y en un instante, la figura dio un paso adelante, un susurro oscuramente tentador. De pronto, el aire a su alrededor se hizo pesado, el frío se volvió abrumador. Andrés sintió que el resplandor en su pecho comenzaba a tambalearse. Debo avanzar, pensó. Pero cada paso lo hundía más en el abismo de su mente. La oscuridad parecía burbujear, ansiosa por devorarlo. ¿Qué harás, Andrés? Con el pensamiento gritándole que debía actuar, se vio forzado a tomar una decisión drástica. Correr hacia la luz o aceptar el abrazo del horror familiar. Pero en el fondo, algo más surgía, un grito, lejano pero cercano, parecía llenar su mente. Esa voz no era la de Marcos. Era un eco de otros niños, llamando desde el abismo. ¡Ayúdanos! Resonaban, un coro de almas que habían sido olvidadas en las garras del horror. ¿Y si eran verdaderos?
¿Qué pasaría si él podía liberarlos, quizás, incluso a su hermano? Pero, ¿a qué costo? Mientras la oscuridad lo rodeaba, Andrés se detuvo y miró a su hermano fijamente, los recuerdos añorando lo que una vez había sido. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar?, murmuró. Y antes de que pudiese responder, las sombras lo atrajeron de nuevo hacia su espesura, un instante de dolor lo atravesó y una risa siniestra resonó en la lejanía. Recuerda, la luz no siempre es salvadora. La pregunta volvió a surgir, reverberando en su mente mientras se aferraba a la única respuesta que parecía existir. Cuanto estaba dispuesto a sacrificar por aquellos que había perdido, las sombras avanzaban hacia él, y Andrés supo que el peligro nunca había sido más real. Iba a enfrentarse a su hermano, o caería en el olvido de los que esperaban su ayuda, el tiempo se desvanecía y el horror nunca había estado tan cerca. Andrés sintió como su corazón latía en un frenético compás, cada golpe resonando como una advertencia en su mente. La oscuridad que lo rodeaba se volvió tangible, como dedos helados que lo acariciaban, intentando arrastrarlo hacia un destino siniestro. Debo seguir. No puedo dejarles caer, se repetía en su mente, aferrándose a la idea de ayudar a aquellos que pedían auxilio, los ecos lejanos de otros niños resonaban constantemente. ¡Ayúdanos!, gritaban, y aunque su voz se desdibujaba entre las sombras, el miedo irradiaba en cada palabra. Andrés se giró, mirando la figura de su hermano, que ahora parecía más una sombra que un recuerdo, fluctuando entre lo que una vez fue y lo que nunca podría ser. La tristeza se enredaba en su pecho, mezclándose con el terror. «Márchate», ordenó, apretando los dientes, «no eres Marcos». Un brillo de luz surgió de sus dedos, una manifestación de su resistencia, pero la figura sonrió, un gesto torcido que provocó que el aliento se le cortara. «No puedes escapar de tu propia tristeza. Únete a mí y juntos podremos ser más fuertes». Le respondió con un eco retumbante, cada palabra impregnada con una seducción grotesca. Las sombras temblaban a su alrededor, ansiosas por devorarlo. Andrés apretó los ojos y visualizó lo que había pasado con los niños, como el horror había dejado marcas en sus almas, como él también se había visto atrapado en una telaraña de miedo y dolor. Sabía que no solo debía luchar contra las sombras que se aferraban a él, sino contra su propia desesperación. «¿Qué harás cuando las sombras caigan sobre ti, Andrés?», susurró de nuevo Marcos, su voz ahora un eco en la profundidad de su mente. Una sombra se deslizó entre ellos y una risa burlona resonó a su alrededor, como un coro macabro. «No. No seré como tú», gritó, su luz parpadeando con fuerza renovada. Pero en cuanto su voz se alzó, el aire se tornó aún más denso. Un frío que helaba cada pensamiento lo atravesó, y la risa que lo rodeaba adquiriendo matices de alegría macabra. «Recuerda, la luz atrae más sombras», le susurró su hermano, pero Andrés no se dejó engañar. La determinación en su corazón empezó a arder con más fuerza que cualquier sombra. «Voy a salvarte», Marcos, exclamó, y con esa afirmación, cultivó la luz aún más, sintiendo cómo crecía dentro de él. Pero las sombras comenzaban a moverse, danzando y girando, intentando interponerse entre la luz y sus ojos. Era una mezcla de trucos y sombras que querían hacerle dudar, haciéndolo tambalear. Las voces de los niños se tornaron más claras, casi audibles, como si pudiese ver sus rostros en la oscuridad. «¿Nos ayudarás?». La pregunta parecía provenir de las profundidades del abismo, y su urgencia llenó el aire con un canto de tristeza. Andrés sintió que iba a derrumbarse, que con cada momento la batalla se volvía más crítica. Pero también comprendió algo que había estado oculto: si podría unir su luz con la de aquellos niños, tal vez pudieran enfrentarse juntos al horror que acechaba. «Venid a mí. Aún hay esperanza», gritó, reuniendo su fuerza. Justo en ese instante, las sombras dieron un paso atrás, como si su luz hubiera provocado una sacudida en sus alambres de terror. Pero la figura de su hermano permanecía fija, los ojos rojos alimentándose de su agonía. «¿Y tú crees que puedes salvarme?». Andrés sintió como el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. La risa burlona resonó de nuevo, esta vez más cerca, como un eco que prometía perderse en la inmensidad. La luz brillaba intensamente, pero las sombras empezaron a arremolinarse a su alrededor, y un miedo helado comenzó a abrazar su corazón. «No puede ser», pensó. Cerrando los ojos, Andrés concentró todas sus energías y dejó que la luz brotase a su alrededor. Sintió los lamentos de los niños fortalecerse a su lado, fluyendo a través de su ser. Pero, entonces, la voz de Marcos emergió entre las sombras, un susurro hiriente. «¿Y si la luz que crees que es salvadora es solo una ilusión?». El aire se volvió pesado.
Andrés se encontraba en un punto crítico. ¿Qué ocurriría si su luz se volvía una trampa, una llamada más a la oscuridad? Sin previo aviso, el territorio parecía cambiar, el suelo se desvanecía, las luces parpadeaban, y las sombras se retorcían como serpientes hambrientas. ¡Corre! Ahora. Le gritaban los niños. Pero donde antes había firmeza, ahora solo había abismo. Andrés se sintió caer, el horror envolviéndolo mientras la risa macabra de su hermano lo seguía. Su corazón se llenaba de dudas, pero entonces vio un atisbo de luz en la lejanía, menos intensa pero brillante, prometedora. Quería aferrarse a esa esperanza, pero las sombras susurraban promesas de lo que podía ganar si se rendía. Caería por la seducción de su hermano o lucharía por lo que quedaba de él. Mientras caía hacia la oscuridad, se preguntó si se atrevería a buscar la verdad que posiblemente traería más dolor, o si sería dejado en el olvido junto a todos los que habían gritado su nombre. Solo se escuchaba el eco de las risas burlonas y los gritos apagándose en la distancia, y una nueva pregunta se formó en su pecho: ¿era posible que la esperanza estuviese atrapada allí, en la luz que había dejado atrás? Y en ese instante, lo supo, su próxima elección sería la que definiría no solo su destino, sino el de aquellos que había jurado salvar. Andrés se sintió caer en un abismo oscuro, el eco de la risa de Marcos reverberando en su mente, cada vez más distorsionada, como si se burlara de su valentía. En su descenso, sus pensamientos se entrelazaban con los gritos de auxilio de los niños perdidos, como un canto de sirena que prometía esperanza, pero también el final. La luz distante titilaba, pareciendo un faro en medio de la tempestad. Debo llegar, pensó, aferrándose a la determinación que lo mantenía consciente. De repente, el suelo se detuvo. Tropezó, como si un poder invisible lo hubiera frenado en seco. Se adentró en una cueva de sombras, las paredes pulsando con una energía oscura que le daba escalofríos. Menos luz, más terror. El aire era espeso, como si la desesperación misma lo abrazara, y el frío se instaló en sus huesos. ¿Dónde estás, Andrés? ¿Por qué no te unes a mí? La voz de Marcos resonó por todo el lugar, borboteando y retumbando como el eco de 1000 almas perdidas. Al dar un paso, la ansiedad lo asaltó. Cada pisada resonaba en las profundidades, cada sonido amplificándose en la penumbra. Justo al girar una esquina, se encontró con un grupo de sombras en pie, esperando, observando. Las criaturas parecían moldeadas a partir de los temores más profundos de los niños, cada una representando un dolor, una herida abierta que aún sangraba. Viendo sus rostros pálidos, Andrés sintió que le atravesaba un rayo de compasión. ¿Eran estos los niños que había anhelado salvar? ¿O solo más ilusiones creadas para atraerlo hacia la desesperanza? No tengas miedo, Andrés, murmuró un niño con ojos grandes, hundidos en su rostro. Nosotros somos quienes siempre hemos estado aquí, esperando. Ven, únete a nosotros. Podemos liberar al que está atrapado en la oscuridad. Las sombras empezaron a acercarse, flotando como neblina, envolviéndolo en sus brazos helados. ¿Puede ser de verdad? La duda lo golpeó. Pero el murmullo del niño resonó en su corazón. No te dejes engañar. Gritó un grito visceral de la figura de Marcos, que apareció de nuevo, emitiendo una risa que heló su sangre. Son como yo. Te atraen a la desesperación. Esa luz de la que tanto hablas, es solo una trampa. Andrés tambaleó, viendo el conflicto reflejado en los ojos de aquellos que parecían ser niños, pero que representaban la desesperanza y la tristeza. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos que me atrapen, que me huela el miedo? Preguntó, su voz resonando en el aire frío. No hay elección, Andrés. Solo tú puedes decidir, respondió la figura del niño, con voz tranquila, que resonaba como si conociera la vida misma. Si te unes a nosotros, podrás liberarnos. Solo así encontrarás la paz. En ese momento, Andrés comprendió que se encontraba ante una bifurcación. Los ecos de las risas burlonas y los gritos desvaneciéndose mostraban la fragilidad de su propia voluntad. ¿Hacia dónde lo llevaría su decisión? Mientras lo pensaba, las sombras empezaron a girar, transformándose en un remolino, creando un torbellino de miedo y oscuridad que lo arrastró nuevamente hacia el abismo. En la confusión, él recordó la luz que había cultivado, una chispa de esperanza en medio de la tormenta. No cederé. No me rendiré, gritó, levantando sus manos. Pero antes de que pudiera concentrar su energía, el torbellino se volvió más violento. ¿Es la luz tu única esperanza? Retumbó la voz de Marcos, la sonrisa macabra extendiéndose en el rostro de su hermano.
¿Qué pasará si la oscuridad se convierte en ti mismo? Andrés se dio cuenta de que las sombras no solo eran el enemigo, sino también parte de él. E incluso cuando sus ojos se centraron en la luz que deseaba alcanzar, un pensamiento lo dominó, ¿y si la luz era una ilusión más? La lucha interna se intensificó, y a medida que la oscuridad lo envolvía, se sintió dividido. Lo que antes parecía nítido, ahora estaba borroso. En ese momento, la luz en la lejanía pareció apagarse, y el remolino negro que lo rodeaba lo absorbía lentamente. ¿Seré olvidado entre ellos? Pensó mientras la obscuridad lo atraía cada vez más, y justo antes de que todo se volviera negro, una imagen quedó grabada en su mente, el rostro asustado de un niño que lo miraba con ojos desesperados, gritando en silencio por ayuda. El peso de la decisión que había tomado lo atravesó como un cuchillo, mientras la sombra se cerraba a su alrededor. Andrés se sintió caer una vez más, ahora con el eco de su propia voz resonando en su mente. Pero esta vez, no solo por su propia vida, sino por todos aquellos que habían sido tragados por la oscuridad. ¿Caería por el abismo, o encontraría la luz que había prometido alcanzar? Quedaba una elección más que hacer, pero el tiempo se esfumaba y el eco de su propio corazón estallaba, la pregunta permanecía en el aire mientras la oscuridad lo envolvía, ¿todavía había esperanza en la luz, o era solo una novela que nadie se atrevería a leer? Andrés sintió que el aire alrededor de él se tornaba más denso, como si una mano invisible lo estuviera estrangulando. El torbellino de sombras se retorcía a su alrededor, y los gritos de los niños agonizantes parecían multiplicarse, lanzándose contra su mente. No puedo dejar que esto me venza, murmuró con voz temblorosa. Con una determinación renovada, se esforzó por recordar la luz que había visto al principio. Se juró a sí mismo que no abandonaría a aquellos niños, que no cedería ante las voces que lo inducían al miedo. Soy más fuerte que esto, proclamó, pero al instante, la risa de Marcos lo golpeó como un fuerte viento en el rostro. ¿Más fuerte? ¿O más ciego? Replicó la voz burlona de su hermano, resonando desde la negrura que lo rodeaba. Tú no puedes salvar a nadie, Andrés. Te arrastras tras sueños rotos, como siempre lo has hecho. Esa luz es solo un espejismo. Andrés cerró los ojos, tratando de bloquear el veneno de esas palabras. Recordó su infancia, las noches en que Marcos lo hacía reír. Había tanto amor entre ellos hasta ahora. Se sintió atrapado entre la nostalgia y la traición. ¿Hermano? ¿Cómo pudiste caer tan bajo? Se preguntó a sí mismo, pero en el fondo sabía que Marcos había sido consumido por la oscuridad. La tristeza lo ahogaba. Cuando volvió a abrir los ojos, las sombras habían tomado la forma de los rostros de aquellos niños perdidos, mirándolo con desesperación. Uno de ellos, una niña con trenzas, extendió su mano. Andrés, por favor ayúdanos. No tenemos a nadie más, susurró, su voz quebrándose. ¿Será su héroe o su verdugo? La sombra de Marcos se interpuso entre ellos, su figura distorsionada y aterradora creando un muro inquebrantable. Cada decisión que tomes ahora tiene un precio, hermano. Elegir a estos niños significa perderte a ti mismo. Las sombras se acercaron, sus garras heladas se aferraron a su ropa, tirando de él, mutando su tentación en sensaciones de profundo miedo y culpa. ¿Me quedo y lucho por ellos o busco escapar? La pregunta retumbaba en su mente, y cada respuesta parecía llevarlo a un lugar más oscuro. Andrés, escoge. Debes hacerlo ya. Gritó la voz del niño, acompañada por un coro de súplicas. No nos dejes aquí, atrapados para siempre. Están usando tu compasión, ¿no lo ves? Se burló Marcos mientras gesticulaba en un espectáculo grotesco de sombras. No son más que ilusiones para mantenerte cautivo. Alcanzar la luz es un error. Te quedarás aquí con nosotros, sufriendo eternamente. Andrés sintió que su corazón se aceleraba como si estuviera a punto de estallar. La presión del remolino crecía y su mente estaba a punto de colapsar. Las caras de los niños se despedían ante la inminente decisión. Entonces, con un grito resonante que retumbó por toda la cueva, se aferró al último hilo de esperanza dentro de él. No me rendiré. No quiero ser como tú, Marcos. Exclamó, decididamente. Pero en respuesta, una ola de oscuridad le cayó encima, un vacío hirviente que amenazaba con tragárselo. Sintió que el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. Las sombras lo rodeaban, sus garras cada vez más fuertes. Justo cuando parecía que se diluiría, la niña de las trenzas gritó, «Toma nuestra mano. Te necesitamos». Andrés alargó su mano hacia ella,
sintiendo una conexión que brillaba con calidez. Una luz comenzó a emanar de su corazón, iluminando todo a su alrededor, disipando la oscuridad. Pero antes de que pudiera aferrarla, sintió un tirón brutal. Un remolino de sombras lo lanzó hacia atrás, separándolo de la luz. No. Andrés, no, resonó la voz de la niña. Y fue entonces cuando, en medio de la desesperación, vislumbró algo más, sus ojos brillaban con un color tan vibrante que las sombras parecían temerle, la niebla se fue abriendo lentamente, revelando un camino, uno que parecía conducirse hacia la esperanza que había buscado. Pero aquella luz parecía un espejismo, una imagen que podría desvanecerse en un instante. ¿Seré capaz de atravesar la oscuridad sin perderme a mí mismo? Se preguntó, y como si el abismo respondiera a su interrogante, el territorio se sacudió con un eco profundo y ominoso, y la voz de Marco se volvió un rugido: no escaparás, nunca, la lucha final estaba cerca, y el tiempo se agilizaba. Andrés ya no sabía si podría resistir la fuerza del miedo o si finalmente tendría que decidir entre su amor por los niños y su propio deseo de sobrevivir. La elección que se aproximaba era crucial. Mientras la oscuridad se cerraba en torno a él y la luz se desvanecía, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por la redención de aquellos perdidos en el fondo del abismo? Andrés se encontraba atrapado entre el caos de la oscuridad y la tenue luz que parecía huir de él. La voz de Marcos resonaba en su mente, burlándose y llenando su corazón de desesperación. No escaparás, nunca. El eco retumbaba como un tambor de guerra, prometiendo un destino aterrador. Pero en ese laberinto de sombras, la imagen de los niños perdidos hervía en su pecho, una llama que ardía contra la desolación. Momentos de claridad comenzaron a surgir en su mente. Recordó a los niños cuyas voces lloraban por ayuda, la desesperación en sus ojos, y esa chispa de luz que había sentido. Su corazón palpitaba con la certeza de que no podía abandonarlos. No más sombras. No más pérdidas, gritó con todas sus fuerzas, buscando el poder que sabía que llevaba dentro. El torbellino de oscuridad se detuvo, como si en su revuelo, contuvieran la respiración. Con un último impulso, Andrés se concentró. Se visionó rodeado de luz, recordando el destello que había compartido con el niño en la hacienda. Extendió sus manos una vez más y allí, en medio de la oscuridad, una luminosidad comenzó a brillar. De repente, comenzó a crecer, salpicando sus dedos, llenando toda la sala. Toma nuestras manos. Ayúdanos. Las voces de los niños resonaron, ahora en un canto de esperanza, como un himno que lo instaba a seguir. Sin dudarlo, se dirigió hacia donde creía que estaban, su energía iluminando el camino, empujando las sombras hacia atrás. Cada paso que daba, su luz se volvía más intensa, las risas burlonas de las sombras se convertían en gritos de agonía mientras se disipaban. ¿Cómo es posible? La voz de Marcos se tornó aguda, llena de incredulidad y furia. No puedes. No debes. Pero Andrés ya no escuchaba. El deseo de salvar a esos niños, de redimir a su hermano, lo guiaba como un faro que desafiaba la tormenta. Las sombras comenzaron a desmoronarse, sus gritos se desvanecieron como vapor en el aire. Ah, fue lo último que escuchó de Marcos antes de quedarte completamente en silencio. Finalmente, un grupo de figuras resplandecientes apareció ante sus ojos. Eran los niños, sus rostros llenos de alegría y gratitud. Lo lograste, dijeron al unísono, cada uno iluminado por el destello de esperanza que había compartido con ellos. En ese momento, Andrés supo que no solo había enfrentado su miedo, sino que también había descubierto en su interior la luz que lo había llevado a liberarse de la sombra opresiva. Empecemos ahora, les dijo Andrés, con una sonrisa. Todos juntos, a casa. De repente, la oscura cueva comenzó a desvanecerse, las sombras se convertían en luz y los gritos se transformaron en susurros de alivio. Mientras avanzaban hacia la salida, Andrew sintió como si el peso de un mundo entero se desvanecía de sus hombros. La hacienda, ahora solo un recuerdo distorsionado, se vería opacada por las risas y promesas de aquellos niños que, finalmente, tendrían la oportunidad de vivir. Andrés salió finalmente a la luz de la luna. La noche era serena, la calma envolvía su ser, y la neblina opresiva había desaparecido. Un nuevo amanecer parecía pintar el horizonte, y en su corazón, Andrés sentía que una nueva vida comenzaba. No solo había salvado a esos niños, también había redimido su propia historia y la de su hermano, una cicatriz que, aunque permanecía, ya no era dolorosa, y así, con el eco de las risas infantiles resonando en su mente, Andrés se despidió de aquella hacienda maldita. Finalmente libre, comenzó a caminar hacia el pueblo, sabiendo que, aunque las sombras seguirían acechando,
Era capaz de luchar contra ellas con la luz que había encontrado en su interior. La historia de horror daba paso a un nuevo capítulo de esperanza, sus ojos brillaban con determinación y en su pecho, un fuego ardiente. Los secretos de la hacienda dejaban de ser su carga. A partir de ahora, viviría para iluminar el camino de otros, siempre recordando que la luz, aunque a veces tenue, nunca debe olvidarse, y tú, querido lector, ¿estás listo para enfrentar tus propios horrores y dejar brillar tu luz? No olvides que cada decisión cuenta en la batalla contra la oscuridad que nos rodea. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las futuras historias llenas de intriga y emoción. Dale al botón de like ahora mismo si disfrutaste este viaje y quieres que el algoritmo lo comparta con más amantes del misterio. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es la forma en que podemos seguir creando juntos, y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. La batalla contra la oscuridad comienza aquí.